Bienvenidos a Academia Conecta, primer centro de capacitación a nivel nacional para comité de administración perteneciente al ecosistema copropiedad.cl de BCI Seguros. En este primer módulo enseñaremos la nueva ley de copropiedad 21.442. Vamos a hacer estas clases mediante una óptica de comité de administración, con el objetivo de blindar la responsabilidad del comité, minimizar los problemas emocionales que recurrentemente lo invaden al comité, y por otro lado, cómo optimizar cumpliendo la nueva ley de copropiedad. En términos simples, amplificar lo que se llama masivamente la educación financiera hacia los comités de administración. Para ello, vamos a establecer nuestra Academia Conecta, que está basada en educar directamente a los comités de administración con un modelo asincrónico vía internet, con contenidos grabados, a modo de simplificar la nueva ley de copropiedad orientada a masificar el conocimiento de los comités de administración, desarrollado por expertos Facility Management, auditores inmobiliarios, cuyo foco es blindar la responsabilidad civil del comité y, por consecuencia, blindar la plusvalía de los departamentos. Para ello, mi nombre es Gonzalo Jiménez, yo soy el director de la Academia Conecta, donde les enseñaré todo lo que con relación a la ley de copropiedad, a la nueva ley, y mis datos y mi experiencia en el área de auditoría pueden ver en auditorinmobiliario.com. Por otro lado, en conjunto con BCI Seguros, estamos desarrollando el Centro de Capacitación Masivo a nivel nacional en la Universidad Gabriela Mistral, en la Escuela de Posgrado, donde vamos a generar el Centro de Capacitación a Administradores con el objetivo de hacer cumplir la nueva ley de copropiedad a través del artículo 80, donde se identifica el Registro Nacional de los Administradores y que van a tener que desarrollar un curso de administración. Este programa tiene la particularidad de tener dos fases. Fase 1, el curso de administración exigido por la nueva ley de copropiedad, y en forma complementaria, desarrollando horas adicionales, podrás obtener como administrador un título a través de un diplomado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Gabriela Mistral, profesionalizando la industria a través de esta importante labor ante los 50.000 comunidades a través de un título universitario. Vamos a partir con el desarrollo de la nueva ley de copropiedad. La nueva ley de copropiedad, y para que ustedes vayan entendiendo esta seguidilla de curso, vamos a ir explicando artículo a artículo y cómo se compone dentro del contexto real basado en la visión de un comité de administración. El artículo 1 desarrolla la existencia de dos tipos de comunidades que están con respecto a debido a esta ley. Los condominios en términos de unidades insertos en un terreno, llámese condominios de casa o edificios con departamentos, o a su vez como unidades de condominios tipo B de parcelas urbanizadas, ¿ya? Esos son sujetos a esta ley, o sea, comunidades que estén sujetas a un reglamento de copropiedad mediante la copropiedad en términos de este tipo de desarrollo inmobiliario. Por otro lado, en el artículo 2 de la nueva ley establece el desglose de los gastos comunes, que es prácticamente lo mismo que la antigua ley 18.537 en relación a los desgloses de gastos de administración, gastos de mantenimiento, gastos de reparación, gastos de consumos, gastos extraordinarios y el fondo común de reserva. Por otro lado, el artículo 3 se identifica el derecho de cada copropietario ante el uso y goce y espacios comunes. ¿Cuál es la diferencia uno con otro? Los espacios comunes es como el uso de la piscina, del gimnasio, del salón de eventos, todo lo relacionado a espacios que conllevan un uso común. Y el uso y goce son los típicos casos cuando hay departamentos de primer piso y tienen unos jardines privados de uso exclusivo, pero es de espacios comunes. Por tal motivo, en eso se basa y sigue la misma temática de la anterior ley. Por otro lado, también se establece en el artículo 4 los derechos de los copropietarios y arrendatarios y ocupantes. Y aquí empiezan a ver las diferencias con la antigua ley. En esta ley se establece, se sigue estableciendo el derecho del copropietario ante la participación de una asamblea ordinaria, extraordinaria, el derecho a voto, el derecho de la exigencia en relación al metro cuadrado, en relación al metro cuadrado total de la comunidad. Sin embargo, establece también un componente adicional que
democratiza la participación interna en los residentes, donde los arrendatarios y ocupantes, que no necesariamente sean arrendatarios, son personas que yo le paso un departamento prestado a un primo, un sobrino, cualquier persona que no esté arrendando, y a través de un poder simple de notarial, los arrendatarios ocupantes podrían incluso pertenecer a un comité de administración con un poder simple notarial. Y por otro lado, en la participación de asambleas ordinarias y extraordinarias, en poder simple, en términos de máxima mayoría, establece también que no necesitan un poder en términos del copropietario para participar y votar en la asamblea. Por tal motivo, este artículo 4 se amplía en términos de copropietarios, arrendatarios y ocupantes. O sea, el poder de votación hoy día va a ser mucho más potente de lo que era relacionado anteriormente. Las malas prácticas en términos de que algunas administraciones limitaban la participación de arrendatario ocupante, hoy día ya es una temática obligada de participación y de votación, donde no necesariamente, insisto, no se necesita un poder simple de representación a modo de participar en este tipo de asambleas. Por otro lado, el artículo 5 establece también la administración y el comité, la asistencia en términos de las asambleas ordinarias y extraordinarias, ¿ya? Y como le dije anteriormente, el arrendatario y ocupante no necesita este poder simple y en forma automática lo representa el copropietario en la participación de la asamblea ordinaria o en la extraordinaria normal. Más adelante vamos a explicar la diferencia. Hay dos tipos de asambleas extraordinarias que se van a identificar en esta ley, en términos de amplia mayoría y de mayoría reforzada, ¿ya? Van a tener quórum distintos, 33 y 66%, y ahí vamos a empezar a indicar el desglose de estos quórum. Pero lo importante de este punto, que los arrendatarios, insisto, y ocupantes tienen los mismos derechos o poderes ante una asamblea ordinaria, sin representación de poder simple, e incluso pueden pertenecer a un comité de administración con el poder notarial del copropietario. Obviamente que en el caso cuando exista un copropietario en una asamblea, automáticamente el copropietario tiene el poder ante el arrendatario o ocupante, ¿ya? Por otro lado, también se identifica el artículo 6, donde se identifica el contexto, el concepto de dueño de la unidad, o sea, lo que estamos hablando anteriormente del copropietario, ¿ya? Y por otro lado, el dueño de la unidad tiene la obligación de pagar los gastos comunes, ¿ya? Y cuando vende el departamento o la casa inserto en un condominio, en una comunidad de copropiedad inmobiliaria, la ley declara textualmente a través de este artículo que en la escritura pública debe indicar la no existencia de deudas de gastos comunes históricos ante el comprador, ¿ya? Y esto es súper importante porque pasaba mucho anteriormente que se vendían los departamentos y casas y los nuevos propietarios identificaban este tipo de deuda. Esta garantía tiene una particularidad que exige un precedente en términos de evitar ventas con deudas que en el fondo afecten al nuevo copropietario, como a su vez afecte la recaudación de los gastos comunes ante un problema de desconocimiento entre vendedor y comprador de una unidad. Por otro lado, se especifica también que este contexto está en condominios urbanizados acogidos a la ley de copropiedad. Por otro lado, el concepto que se aplica también en el artículo 6 es el concepto de convenios cuando tengo morosidades y el copropietario residente ocupante quiere negociar la deuda de gastos comunes ante deudas discontinuas o continuas. Y en este contexto, el administrador tiene una formalidad de negociación ante la ley, que por otro lado tiene que ser autorizado por el comité de administración, y llámese autorizado, firmado el documento de repactación de deuda de gastos comunes. Que esta repactación se segmenta en 12 cuotas, donde la primera cuota debe incluir el 30% de la deuda, ¿ya? Y la deuda complementaria dividido en 11 cuotas, ¿ya? Y se sigue manteniendo el escenario de título ejecutivo, los gastos comunes, donde yo puedo aplicar remate o embargo de una unidad de departamento o casa con deuda en gastos comunes. Por tal motivo, la diferencia con la antigua ley, en primer lugar, que hay un 30% de pie inicial en la cuota 1, y en las cuotas 2 a 12 se divide en 11 cuotas la deuda complementaria. Y por otro lado, este plan de pago debe venir autorizado, firmado por
integrantes del comité, ojalá sean 2 integrantes del comité firmados este documento en conjunto con el administrador y el ocupante, y propietario o arrendatario. Y en caso de no aplicar el pago concreto de las cuotas coordinadas formalmente, se amerita el título ejecutivo en términos de embargo o remate de un departamento o casa, ¿ya? El artículo 7 tiene la particularidad de identificar el clásico escenario donde hay residentes que dicen, sabes que yo no ocupo la piscina, no ocupo el ascensor, no ocupo la calefacción, así que yo no pago los gastos comunes, y eso en el fondo empiezan a limitar las obligaciones de los pagos de gastos comunes, ¿ya? Y aquí se indica la formalidad que el administrador debe cumplir la emisión de los gastos comunes, ¿ya? En primer lugar, se identifica que debe emitirse los 10 primeros días corridos ante la emisión de los gastos comunes, ¿ya? Salvo que diga lo contrario el reglamento de Copopea, pero se establece como límite los primeros 10 días corridos, ¿ya? Y por otro lado, la mora de los gastos comunes, la antigua ley establecía el interés máximo convencional interbancario. Esta nueva ley de copropiedad establece como tope 50% del interés corriente bancario. O sea, está limitado, ¿ya? Y ojo con este punto, porque no se puede cobrar más del 50%, y eso es un incumplimiento grave que puede afectar tanto al comité, la responsabilidad civil del comité, como a su vez la responsabilidad civil de la administración. Por tal motivo, ojo con este artículo en términos de la formalidad y la emisión de los gastos comunes, ¿ya? Por otro lado, también a través del artículo 8, establece el concepto que vamos a empezar a hablar de adecuaciones ante procesos formales que tiene que aplicar el administrador y el comité en términos de la actualización del reglamento de copropiedad. Y en términos simples, esto, en primer lugar, este artículo se basa en que no hay discriminación alguna ante copropietarios residentes y ocupantes en términos de la copropiedad. Llámese mascotas, en términos de, se está totalmente prohibir la tenencia de mascota. Por otro lado, nada que comprometa la seguridad, la habitacionalidad y la salubridad de las personas, ¿ya? Establece también que las infracciones tienen que estar establecidas como multa, y más adelante vamos a ver, hay mecanismos de procesos de gestión del fondo de reserva, procesos del desarrollo de una asamblea híbrida, y entre otras acciones que van a tener que estar insertas en el reglamento de copropiedad. Por tal motivo, esta actualización de este reglamento de copropiedad va a ser vital para el cumplimiento de la nueva ley. O sea, es un mito hoy día que yo, a partir de que está publicado la ley de copropiedad vigente, puedo hacer una asamblea virtual. No, tiene que estar reglamentado la forma de desarrollo, la formalidad, la asistencia, todo el proceso de una asamblea ordinaria o extraordinaria, donde sea híbrida o sea 100% por internet, tiene que estar inserto el proceso en el reglamento de copropiedad de la comunidad. Y obviamente que este proceso de inscripción de reglamento tiene que estar inscrito en el conservador del registro de hipoteca como una escritura pública a través de notaría, ¿ya? Entonces, es súper importante establecer este artículo en donde empezamos a hablar de actualizaciones del fondo del reglamento de copropiedad. Por otro lado, en el artículo 10 ya indica la nulidad del reglamento ante cualquier alcance que indique el proceso de la escrituración de la actualización del reglamento, ¿ya? Donde se establece que puede ser solicitada por cualquier copropietario y que deberá notificarse 5 días siguientes vía email o correo domicilio esta modificación a los copropietarios, ¿ya? Porque hay un proceso que el comité va a tener que validar este cambio ante los copropietarios, arrendatarios y ocupantes válidos dentro de la copropiedad, ¿ya? Por otro lado, el administrador, ante cualquier omisión que conlleva un error en esta actualización del reglamento de copropiedad, que establece más adelante todos los lineamientos que van a actualizarse, todo lo que responde daño o perjuicio deberá aplicarse hacia el administrador. Y por otro lado, cualquier notificación puede hacerse parte de un juicio de parte de los residentes, ocupantes o arrendatarios hacia el administrador. Adicionalmente,
En el artículo 13 se establece también la adopción de los acuerdos ante asambleas ordinarias y extraordinarias, llámese personas que participan en la asamblea y que no participan tienen la obligación de aceptar todos los acuerdos. Y por otro lado, también se establecen el desarrollo de estas consultas por escrito bajo anterior desarrollo de una reunión informativa. Ya ahí saca el contexto de una asamblea ordinaria extraordinaria, pero prioritariamente ante una consulta tiene que haber una reunión informativa a modo de identificar el concepto, la función, el objetivo de este tipo de consultas por escrito que se van a desarrollar ante la nueva ley de copropiedad. Por otro lado, las condiciones que están establecidas en la asamblea ordinaria están indicadas en el artículo 14 de la ley de copropiedad, donde indica que a lo menos una vez al año el administrador debe rendir cuentas a través del estado de fondo financiero. ¿Ya? Aquí hay una particularidad, un detallito, que la nueva ley establece un balance, pero un balance conlleva impuestos, y las comunidades no son sujetas a impuestos ni servicio de impuesto interno. Por tal motivo, ese informe financiero se llama estado de fondo financiero. Y en la rendición de cuentas que establece como mínimo una vez al año el administrador hasta asamblea ordinaria, establece la rendición de la cuenta bancaria, las cartolas bancarias, de los respaldos de los pagos de los seguros y la aprobación auditada del estado fondo financiero de la comunidad. Por otro lado, también establece las indicaciones de los plazos corridos, llámese los 15 días, donde se llama a los antecedentes en términos de una vez presentado el estado de fondo, la administración remitirá los antecedentes complementarios y citará una nueva asamblea para aprobar este estado de fondo. Ya el estado financiero establece la consideración bancaria de las cuentas iniciales en términos de los depósitos y cargos, del cierre del gasto común ejercicio vigente en el estado fondo, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y la identificación del fondo operacional y el fondo reserva. Como un medio de respaldo ante la responsabilidad civil que conlleva el comité de administración en este escenario, porque entendamos que el estado fondo en la nueva ley, el administrador va a tener que rendirlo mensualmente al administrador, y el administrador va a tener que rendir mensualmente al comité de administración, y el comité de administración va a tener que aceptar o rechazar mensualmente este estado de fondo financiero. Va a conllevar a aceptar todos los ingresos, los cargos, todo lo que es respaldo, todo lo que es pago de cotizaciones provisionales, las cuotas de seguro, en el contexto del cierre mensual de los gastos comunes. Nosotros recomendamos que este estado financiero inicial tiene que ser auditado a modo de llegar a las cuentas iniciales y tener una plantilla inicial del estado de fondo, cosa que después que ustedes auditaron la gestión de un año del administrador, partan con un estado de fondo y ese estado de fondo se actualice todos los meses con una rendición de cuentas. Y a través de las pólizas de espacios comunes de BCI Seguro, ustedes pueden contratar la póliza incendio y sismo con el servicio de asistencia de auditorías mensuales a esta rendición de cuentas. Y ahí viene el grado potente del ecosistema de copropiedad que conlleva BCI Seguro en integrar la póliza obligatoria de incendios de espacios comunes, integra la asistencia, donde el comité de administración va a recibir un estado de fondo auditado mensualmente, se van a auditar las cuentas mensuales, se van a auditar los pagos de las cuotas del seguro, se van a auditar los pagos de las cotizaciones provisionales, y el comité de administración va a tener la particularidad de aceptar o rechazar mediante esta auditoría mensual. Y por otro lado, el administrador va a poder blindar su rendición de cuenta y se va a también blindar ante todas las causales que vamos a aplicar más adelante en base al Registro Nacional de Administradores, que se integra el MINBU en complementación a lo que es el juzgado de policía local, o sea, a la antigua ley contemplaba solamente acciones judiciales a través del juzgado de policía local. Hoy día se contemplan acciones correctivas ante el MINBU, ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en forma complementaria ante el juzgado de policía local, lo cual se van a acentuar mucho las variables emocionales, problemas emocionales de dime y direte, y el mejor mecanismo para eliminar esos problemas emocionales es presentando, en caso de indicaciones del juzgado o el MINBU, estas autoridades mensuales, borrando cualquier problema administrativo y conlleva una seguridad tanto el comité como el administrador, ¿ya? Por otro lado,
El artículo 14 de la Ley de Copropiedad establece el proceso de reelección o renuncia al comité, la designación o remoción del administrador y otros acuerdos no materia de asamblea extraordinaria. Es importante establecer que la asamblea en términos extraordinarias, si se acuerdan anteriormente la antigua ley establecía un quórum de 15%, hoy día bajó al 10%, ¿ya? Bajó este quórum para solicitar una asamblea extraordinaria, y son sujetos cuando hay cambio de reglamento, enajenación de reglamento, cesión de espacios comunes, reconstrucción o demolición de la comunidad dentro de los espacios comunes, y sin efecto suspensión el régimen de la copropiedad, salirse del régimen de copropiedad, y creo que conlleva todo este proceso de formalidad ante los gastos comunes, ¿ya? En forma adicional, las condiciones de la Asamblea Extraordinaria, en el artículo 14, establece las nuevas facultades del comité, establecer por parte de la Asamblea más facultades adicionales, la remoción parcial o total de los integrantes del comité, que es muy similar a la anterior ley, los gastos de inversiones que sobrepasan los 12 meses de gastos comunes ordinarios. Nosotros como firma auditora es muy recurrente identificar cuánto es el monto que puede hacer aplicar un comité de administración en ejercicio ante una compra de equipamiento o equipos, maquinarias o reparaciones, mantenciones de techumbre, pinturas de edificio. La ley establece como tope 12 meses de gastos comunes ordinarios como tope sin consulta. ¿Ya? Sobre eso se tiene que hacer esta asamblea extraordinaria para consultar la autorización de este gasto. Por otro lado, cuando se desarrolla la administración en conjunta entre dos administraciones. En forma anexa, las condiciones de la asamblea extraordinaria es también en programas de autofinanciamiento, en términos de building, en términos de publicidad externa, cualquier otra acción que conlleve los espacios comunes. Y por otro lado, un punto súper importante que se escuchó en su momento, y muchos comités que nosotros como firma auditora nos preguntan, es el famoso retribución económica de un comité de administración en términos del ejercicio. Si bien es cierto, la ley de copropiedad establece que esta retribución a través del nuevo artículo 14 de la ley de copropiedad, podría existir un descuento de gastos comunes a quienes participan en el comité. El problema es que no se identifica en la ley la forma de recaudar este descuento, porque entendamos que el gasto común es un modelo de vengado donde todo lo que yo gasté debo recuperar los gastos comunes. Sin embargo, si yo aplico un descuento establecido a los miembros del comité, ese descuento automáticamente, que a nadie lo paga, porque están asignadas las alicuotas, el factor de cada departamento o casa, significa que se va a cargar al fondo de reserva. Y el fondo de reserva no está para eso, en términos de estos descuentos. Y por otro lado, dado que hoy día las variables emocionales, producto de la economía, producto de la recesión económica que estamos teniendo fuertemente en estos periodos, no recomiendo aplicar este punto a los comités porque la exigencia de los residentes, ustedes van a empezar a ser empleados de los copropietarios. Entonces, si al día de hoy ustedes tienen problemas emocionales con sus vecinos en el ejercicio del comité de administración, el solo hecho de que la comunidad les pague 30.000, 40.000 pesos mensuales a cada uno del comité de administración, va a producir problemas mayores emocionales producto de este trade-off en términos de que yo te pago un sueldo como comité de administración y ahí va a ser muy incómodo, y la experiencia de nosotros como firma auditora, recomendamos no activar este proceso de pago de remuneración o de retiro o de descuento de gastos comunes a los miembros del comité. Y por otro lado, aplicar recargo de gastos comunes ordinarios fondo de reserva, que es otro tema para la asamblea extraordinaria. ¿Ya? ¿Cuándo también se aplica este tipo de asamblea extraordinaria? Cuando yo cambio el destino de las unidades o cambio el derecho de uso a goce, como dije anteriormente, los ejemplos de departamentos que tienen jardín en el primer piso, por ejemplo, o quiero hacer una ampliación de espacios comunes y unidades, ya sea, por ejemplo, tengo un terreno que no está bien cerrado o quedó una etapa abierta por la inmobiliaria y quiero tomar yo posesión de ese terreno, no llegar y tomarlo. Eso implica esta asamblea extraordinaria porque involucra ampliación de espacios comunes, involucra incorporación del reglamento de copropiedad ante estos escenarios. Y también cuando hay alteración y cambio en los bienes comunes y en el uso y goce. Quiero generar un salón de eventos externo, quiero generar una piscina temperada techada,
cualquier variación que involucre metros cuadrados cubiertos dentro de la copropiedad del condominio. Por otro lado, empezamos a hablar de los quórums de la asamblea en términos del artículo 15. Y cuando hablamos del quórum, existe el primer tipo de asamblea, que es la asamblea ordinaria. En primer lugar, la asamblea ordinaria sube el quórum, porque en la antigua ley establecía que el primer llamado, si se acuerdan que habían dos llamados, primer llamado 60%, segundo llamado los que estén. En la nueva ley existe un solo llamado, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber una existencia, un 33% de los copropietarios o arrendatarios o gente que habita, ¿ya? Ocupantes, y si cumple el 33% de asistencia, parte la asamblea. Si en el primer llamado no está el 33%, lamentablemente la asamblea ordinaria no se va a poder ejecutar, y ni siquiera va a haber un segundo llamado o esperemos un 10 minutos. No. En el primer llamado está el quórum o no está el quórum. Y para tomar decisiones de acuerdo a esta asamblea ordinaria establecida en la nueva ley de copropiedad, se establece la mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta es 50+1% de los asistentes del 33% como mínimo, ¿ya? Por otro lado, se llama también, hay dos tipos de asambleas extraordinarias en la nueva ley de copropiedad. La primera es la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, ¿ya? Y que establece como mayoría absoluta un 50+1% del llamado a los copropietarios, en términos también de un llamado. Se acabaron el primer y segundo llamado en este tipo de asamblea. Ojo con eso. Por tal motivo, ustedes tienen que tener claro que es un solo llamado, y dependiendo del tipo de asamblea, en la asamblea ordinaria es un 33%, en la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta es un 50+1, y también existe la asamblea extraordinaria reforzada, que son cambios más drásticos. Más adelante vamos a explicar qué tipo de decisiones puedo tomar este tipo de asamblea. Esta asamblea reforzada, que es la máxima expresión de la extraordinaria antigua, hay un quórum baja a un 66%, ¿ya? Y esto es sumamente importante establecer, y los acuerdos tienen que ser un 66% de la asamblea. Este tipo de asamblea mayoría reforzada es un ejemplo. Yo quiero demoler el edificio y quiero vender el terreno en materia de quórum reforzado, que es un tema muy delicado y que nosotros establecemos como un punto demasiado sensible para tener un quórum tan bajo, ¿ya? Hay una serie de ejemplos más adelante que le vamos a dar en términos de este tipo de asamblea, ¿ya? La asamblea extraordinaria, ahora vamos a hablar los ejemplos. En el término absoluto, en términos del 50+1, como les dije anteriormente, ahí viene el proceso de la modificación del reglamento de copropiedad, que más adelante vamos a empezar a especificar qué materias de la nueva ley de copropiedad establece un reforzamiento o una complementación del reglamento de copropiedad. También otro tema de asamblea extraordinaria absoluta, la remoción total o parcial de los miembros del comité de administración. Y por otro lado, cuando tengo un gasto o una inversión que sobrepasa los 12 gastos comunes ordinarios o mensuales de una comunidad. Cuando pasan los 12, tengo que pasarlo a una asamblea extraordinaria absoluta. Por otro lado, cuando yo quiero una administración en conjunta con otra comunidad, fusionarla dentro de un paño que conliden varias comunidades en conjunto cercanas, al lado, anexo, programas de autofinanciamiento como los building, campañas en términos de desarrollar ingresos hacia el fondo reserva. Cuando yo quiero recargar gastos ordinarios fondo reserva, ojo con ese punto. Anteriormente era muy informal el tratamiento del fondo reserva en términos de yo cargo esto del fondo reserva, yo lo recupero en tantas cuotas, estaba muy orientado a decisión del comité. En la nueva ley obliga a los comités de administración que el proceso de captación, gestión y recuperación del fondo reserva, todo ese proceso va a tener que estar normalizado e identificado en la actualización del reglamento de copropiedad. Por eso es vital que una firma auditora vea esos procesos contables, de administración y financieros que tiene que establecer un comité de administración en la comunidad. Esto no es materia de un abogado, sino materia ya de acciones financieras, de cómo yo capto este instrumento, cómo yo capto estos dineros, cómo lo desarrollo en un instrumento financiero,
cómo yo lo administro, cómo yo voy cargando egresos de acuerdo a lo que dice la norma legal y de acuerdo al proceso fijado por la Asamblea Extraordinaria. Yo no voy a poder decidir cargar o no cargar ciertos gastos porque están sujetos a la ley y están sujetos al criterio de la Asamblea. Y la recuperación también está sujeta a la Asamblea. Entonces, toda esta temática se va a tener que normalizar en esta actualización del reglamento de copropiedad, ¿ya? Por otro, también la utilización del Fondo de Reserva en los gastos comunes de mantención y reparaciones. Por otro lado, la delegación de las facultades del comité de administración. ¿Qué facultades adicionales yo le puedo establecer al comité basado en los objetivos de las asambleas que se desarrollan en la comunidad? Toda asamblea tiene un objetivo que es brindar la plusvalía metro cuadrado a los departamentos casa. Por tal motivo, en ese objetivo se desarrollan acciones, tareas complementarias administrativas del comité y que tienen que estar fijadas en esta asamblea extraordinaria para complementarlo en el reglamento de copropiedad. La generación o arrendamiento o cesión de espacios comunes a un tercero o interno. La reconstrucción o demolición de la comunidad, como dije anteriormente, como caso crítico extremo. Y el término dejar sin efecto suspensión el régimen de la copropiedad. La asamblea extraordinaria reforzada, que requiere el 66% de los copropietarios, en la asamblea reforzada, el arrendatario y el ocupante va a necesitar un poder notarial de representación, que es la única asamblea que el arrendatario y ocupante va a tener que presentar algo. En la asamblea de mayoría y ordinaria, solamente la asistencia del arrendatario y ocupante sin exigir poderes. Así de simple, así de crítico ese punto, porque entendemos que hay muchos problemas de diferencias de criterio y con este nuevo contexto se van a amplificar estos tipos de problemas de si gasto o no gasto más en los gastos comunes. Porque por un lado, las personas copropietarias tienen el objetivo de la plusvalía, y en algunos casos los arrendatarios ocupantes, el objetivo es minimizar el gasto común, que no va directamente con la plusvalía, por el tema de inversión en activos fijos maquinaria, compra o equipamiento. Es más cortoplacista el objetivo. El propietario tiene más largo plazo en términos de inversión y de activos fijos maquinaria. Por otro lado, cuando hay alteraciones o cambios en los bienes comunes, retribución económica al comité de administración y construcción de demolición. La excepción de la asamblea ordinaria, en el fondo, la existencia de normas de reglamento de propiedad ante una ampliación de espacios comunes y los derechos de uso y goce, ¿ya? Por otro lado, el proceso legal de la consulta por escrito. La ley establece inicialmente una reunión informativa, ¿ya? Donde está fijado un plazo final de respuesta también. Esto estaba muy parecido anteriormente, que incluso no había que esperar 6 meses si en el caso de la consulta no había quórum o no había aceptación. Aquí se aplica el concepto de reunión informativa y se debe fijar un plazo de respuesta de lo que se requiere como consulta, ¿ya? Por otro lado, en el reglamento de copropiedad se debe también, en esta actualización, fijar el procedimiento de la participación de las asambleas híbridas o asambleas virtuales, los requisitos, las condiciones, el aseguramiento de la participación formal de los copropietarios, residentes y ocupantes, ya sea el tipo de asamblea, el tipo de votación efectiva y simultánea, a modo de cumplir esta nueva ley de copropiedad, ¿ya? O sea, en el fondo es súper importante establecer que ya ahora que está publicada la nueva ley de copropiedad, no significa que yo pueda hacer asamblea automáticamente vía internet o en forma híbrida. Primero tengo que tener el reglamento de este tipo de asamblea inserto en la complementación del reglamento de copropiedad. Se están dando cuenta que todos estos ajustes de la nueva ley obliga a hacer una asamblea extraordinaria en términos de complementar el reglamento de copropiedad. Entonces, la base acá, en primer lugar, establecer el estado de fondos financieros auditado para tener los números iniciales ante el concepto de rendición de cuenta mensual entre el administrador y el comité, y el administrador y la copropiedad en términos de los residentes una vez al año, y el comité mensualmente. Por tal motivo, ese informe contable es vital para la rendición de cuentas del estado de fondos financieros. Y por otro lado, establecer también la solución de la inserción de todas estas acciones complementarias que se van a ingresar al reglamento de copropiedad y que tienen que tener procesos financieros contables en términos del procesamiento y la gestión del fondo de reserva, como a su vez
el desarrollo de la asamblea, ya sea híbrida o virtual, y todo lo que conlleva más adelante todas las indicaciones que les voy a ir explicando en esta academia hacia los comités de administración. Por otro lado, el artículo 4 establece como voto asamblea en términos de los copropietarios hábiles. Y copropietarios hábiles siguen siendo la gente que está al día en sus gastos comunes, y ya sea el tipo de asamblea, en asamblea ordinaria y extraordinaria de mayoría, establece participación de los copropietarios, arrendatarios y ocupantes, y estos dos últimos no necesitan poderes de representación del copropietario. Y en la asamblea extraordinaria reforzada establece un poder notarial de parte del copropietario hacia el ocupante o hacia el arrendatario. ¿Ya? Esos son y obviamente los gastos comunes al día. Y cumplir el reglamento de propiedad y no tener multa y ser un propietario, un residente, un usuario normalmente dentro de lo establecido del cumplimiento de las normas de convivencia de la comunidad. Por otro lado, el artículo 4 establece también el proceso que se designe un presidente de comité en ejercicio. Y el presidente de comité se establecen normas de cuidado de documentación y habla del libro de actas foliado, firmado por los integrantes del comité o copropietarios que designe. ¿Y por qué es importante que el presidente tenga el libro de actas foliado y en su poder? Porque la ley establece una multa de 3 UTM en términos de no tener el libro foliado, tenga perdido el libro de acta, y si esta acción se reitera, es acusado y el juez de policía local identifica nuevamente que no lo tiene, se duplica la multa. Por tal motivo, el libro de acta es base que el presidente tiene que tenerlo siempre en su poder como miembro del comité jefe, el miembro del comité. ¿Ya? Por otro lado, el artículo 16 establece la forma de citación, ¿ya? Y la forma de citación establece con cartas certificadas de domicilio, el correo electrónico identificado, aquí en la nueva ley se habla del registro del copropietario, o sea, ver un registro de toda la comunidad de quienes habitan los departamentos, ¿ya? Y también se llama ahora, se especifica claramente, si no hay registro actualizado en el periodo inicial, especialmente en la ley de copropiedad, se establece la unidad, una carta en el departamento, en la casa, como una acción formal de citación de asamblea, ¿ya? Y esta citación se persiste entre los 5 y los 15 días corridos, no hábiles, ¿ya? En términos de la citación desde el envío de esta citación, no puede ser menor a 5 días y no puede ser máximo 15 días corridos, ¿ya? Por otro lado, el desarrollo de esta asamblea o se desarrolla en la comunidad o en la misma comuna, ¿ya? Y debe ser precedida por el presidente del comité o la persona que designa la asamblea. Aquí cambia, aquí ya no es el administrador, quien preside la asamblea ahora es el presidente del comité. Y en forma complementaria, se identifica el plan de emergencia en el artículo 21 de la ley de copropiedad, donde establece este plan en caso de evacuación ante incendios, terremotos, tsunami, que puedan afectar el trayecto desde sus unidades hasta el punto de emergencia y no puedan ser dañados íntegramente en su salud o como personas, ¿ya? Adicionalmente, también se establece que este plan de emergencia tiene una particularidad. La antigua ley también obligaba a tener el plan de emergencia, pero no asignaba una multa, ¿ya? Y se producía un error que indicaba que todos los años se debían actualizar y mucha gente, nosotros como fuimos auditores, nos decían, pero nosotros los espacios comunes son los mismos, efectivamente. Entonces, este plan de emergencia tiene la particularidad en esta nueva ley que una vez emitido este plan de emergencia, solamente se actualiza cuando se modifican las condiciones de los espacios comunes, que es lo que nosotros le decíamos a los presidentes y a los comités, que si los espacios comunes, la salida de emergencia, las ventanas, las puertas no eran modificadas, no es necesario actualizar el plan de emergencia. Y aquí la nueva ley lo identifica que cada vez que se modifiquen, o sea, se amplió el criterio en términos positivos, ¿ya? Y se acabó el mito de actualizar el plan de emergencia todos los años. Eso no es verdad, eso ya no es parte de la ley, ¿ya? Por otro lado, este plan de emergencia particularmente tiene que estar en recepción o en consejería, en un archivo especificado que diga plan de emergencia y evacuación,
¿ya? Y que incluye también los planos. Esto es principalmente en el caso de incendio, pues cuando llegan los bomberos, ¿ya? Está hecho para ese tema, identificar las vías de evacuación y las instalaciones de emergencia. Por eso es importante que cuando usted como comité de administración saque este plan de emergencia, tenga una copia con los planos en consejería y tenga un archivador especial que ojalá diga bomberos, que está especificado para ese punto en caso de emergencia. Adicionalmente, este kit de plan y con el plano tiene que ser entregado en material digital y formato material así tangible a Carabineros y al cuerpo bombero de la comuna que está ubicada en la comunidad, ¿ya? Y este plan debe ser desarrollado por un ingeniero prevencionista, ¿ya? Y el presidente tiene que estar autorizado por un profesional especialista en lo que es prevención de riesgo, ¿ya? Por otro lado, el artículo 24 habla cuando hay comunidades de más de 200 unidades, ya deberán constituirse subadministraciones. Esto es cuando hay varios edificios en un terreno común. Esto no significa que un edificio que tenga 400 departamentos tenga que tener una administración 1 y 2, no es el caso. Se aplica cuando hay un terreno en común y hay más de 200 unidades, y en ese terreno común hay más de un edificio. Se puede establecer también la subdivisión de subadministraciones, ¿ya? Por otro lado, es importante establecer también que el concepto de las subadministraciones sigue el concepto de administración central. O sea, ¿por qué razón? Porque está en el terreno aquí en conjunto y cada edificio tiene sus gastos y el gasto general se divide entre los dos edificios. Eso es súper importante establecer, por eso se repite la lámina estableciendo ese ID. Y el artículo 26 establece la gestión de los espacios comunes, donde está el concepto y sigue perteneciendo al concepto de dominio común, ¿ya? En términos de el uso de los espacios comunes, y donde también el uso de espacios comunes en forma exclusiva, como salones de eventos, todo lo que son espacios comunes de cuando yo aplico un uso privado, todos estos ingresos que se llaman uso de espacios comunes, van directamente al fondo común del fondo reserva. Y nosotros como firma auditora, recuerden que siempre le hemos dicho que dentro del fondo reserva hay fondos de administración de personal, hay fondos de uso de espacios comunes, que va este centro de ingreso, está el fondo también de pintura, fondo de mantenimiento, fondo de etcétera, whatever, cualquier tipo de fondo. Entonces es importante establecer que en el artículo 26 se establece el fondo del arriendo de espacios comunes, ¿ya? Por otro lado, también la gestión cuando se modifica una ampliación de un espacio común. ¿Por qué esto es importante? Yo he escuchado muchas comunidades que quieren ampliar sus espacios comunes o que también tienen sitios colindantes que son parte del terreno, pero en términos formales, pero quieren ampliarlo con mayor cerco. Esto pasa por la asamblea extraordinaria porque afecta el porcentaje, la prorrata. Hay mayor metraje. Y por tal motivo, tiene que haber una actualización de la distribución de los gastos comunes de acuerdo a este cambio de metros, porque afecta al factor de las unidades, ¿ya? Es súper importante no llegar a establecer por una asamblea ordinaria, eso es ilegal, ¿ya? Y también se establece en el artículo 27 que no se podrán utilizar otro tipo de objetos en las unidades en el reglamento de copia, en términos de la formalidad. Por ejemplo, las unidades habitacionales, las unidades de oficina, no pueden tener cambio de giro. Una unidad habitacional no puede ser una cocinería. Dentro de un departamento me pongo a hacer comida y empiezo a distribuir ventas de comida. No está la Seremi de Salud, no está la patente municipal. Entonces, ojo con la formalidad de los usos de las unidades que hoy día en ciertos tipos de edificios es muy recurrente ver este tipo de ventas de comida, donde se transforman cocinas industriales y el olor a comida en los pasillos, u otras acciones que puedan perjudicar también la salud y la seguridad de los residentes de una comunidad. Y por otro lado, ¿por qué también? Porque perturba la tranquilidad, la seguridad y la vitalidad de las comunidades, emitiendo olores molestos, ruidos molestos, y eso afecta la plusvalía, afecta el bien común y afecta la convivencia. Que todos estos factores afectan la plusvalía metro cuadrado de arriendo y venta del departamento. Por eso es importante establecer que el punto del uso de la unidad está establecido en el artículo 27 de la nueva ley de copropiedad.
Y por otro lado, cuando hablé de las cocinerías, también hay salidas, tomas de aire, que no puede afectar la masa de aire, puede afectar también el tema de la SEC, ¿ya? Y el administrador puede hacer una indicación a la SEC o a la CRM de Salud o a la municipalidad ante este incumplimiento bajo una comunicación de la unidad que está incumpliendo el uso adecuado de su departamento u oficina. Y por otro lado, la sanción de este tipo de escenario, a través del juzgado de policía local, las infracciones son de 3 unidades tributarias mensuales, y en caso que sea reincidente, se duplica esta multa a 6 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Dentro de los 3 primeros meses. Y por otro lado, la administración deberá también circular este proceso de identificación de reclamo e informar a la comunidad mediante aviso u otro para formalizar estos reclamos correspondientes en base al mal uso de las unidades, ¿ya? Y a su vez será solidariamente responsable el dueño de la unidad si tiene un arrendatario, ¿ya? Esto es súper importante establecer el mal uso de las unidades, porque generalmente gente que arrienda es la que tiene mal conocimiento, porque al final lo hace por omisión de conocimiento, y como no hay control dentro de la comunidad, se establecen estos tipos de problemas de mal uso de unidades, ¿ya? Lo que siempre me han preguntado en términos el término del gasto común, y el gasto común se establece inicialmente en el artículo 31 de la Ley de Copropiedad, donde establece que el propietario contribuye con sus gastos comunes y tiene que también pagar los gastos comunes, ¿ya? De acuerdo al detalle completo del desglose, y que en este desglose de la minuta de gastos comunes, que cuando usted recibe los gastos comunes, tiene que estar detalladamente los egresos y el saldo de caja, a través de un estado de fondo financiero que debería estar aceptado o rechazado del mes anterior de parte del comité, ya establecido. Más adelante vamos a empezar a explicar esa lógica de rendición de cuentas, particularmente que va a afectar al administrador con el comité, y el comité va a tener que aceptar o rechazarla. En forma anexa, en el gasto común normal no se consideran las multas establecidas, ¿ya? El cobro, ¿ya? No se considera parte del gasto común, ¿ya? En forma complementaria, el gasto común pasa a ser un título ejecutivo, ¿ya? Y por tal motivo, al ser un título ejecutivo, la minuta de los gastos comunes sí o sí tiene que venir firmada por el administrador. Si el administrador no firma este documento, ya pasa la informalidad, y la recaudación a través de cobranzas judiciales pasa a ser mucho más compleja y está fuera del contexto de la ley de copropiedad nueva. Por otro lado, hablando del contexto de morosidad y de cobranza, cuando es un título ejecutivo, yo puedo aplicar una cobranza judicial, y está estipulado en el artículo 32, donde la notificación o la orden de embargo se hará por cédula, ¿ya? No necesariamente voy a tener que esperar que esté el residente o el ocupante o el arrendatario en la unidad, ¿ya? Y basta solo el hecho por cédula para que se empiece a activar el proceso de la demanda ejecutiva por cobro de gastos comunes, ¿ya? Los cobros legales de esta cobranza son costos de la comunidad, ¿ya? Siempre y cuando solo si se llega a un juicio final, ¿ya? Porque entre medio de un juicio final está la negociación o la mediación, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la comunidad no se puede negar a recibir un ocupante, un residente o un copropietario que quiera pagar los gastos comunes morosos. O sea, va a ser obligación que la administración deba recibir los dineros, los abonos en deuda de gastos comunes, ¿ya? Por otro lado, el concepto de moroso, en términos de todo lo que conlleva una morosidad, si se produce un daño, un perjuicio en la copropiedad inmobiliaria, producto de que faltaron dinero porque habían estos morosos y no hubo liquidez para pagar el gas, la electricidad o ciertas reparaciones, y estas reparaciones afectaron, incrementaron más la reparación de una maquinaria, todos estos gastos, producto de la falta de liquidez por estas morosidades, ante el artículo 32, estos daños, este gasto adicional, se pueden imputar a las unidades que están en mora, a través del incumplimiento del artículo 34. Esto es súper importante, porque aquí los gastos adicionales
perjudicados por los morosos altos no tienen que ser cubiertos por la gente que está al día de los gastos comunes. Y este criterio lo establece la nueva ley. Entonces vean bien el artículo 32, donde este excedente de pérdida en términos de producto de la liquidez se imputa a los morosos que desarrollaron este escenario y no todos los residentes, ¿ya? Y por otro lado, serán extensivos los intereses, multas y contribuciones al fondo reserva. Todos los ingresos en términos de multa e intereses, tal como lo decía la antigua ley, también van en el ítem del fondo reserva. Puede estar el fondo reserva, fondo de indemnización, fondo de intereses y multas, fondo de espacios comunes, sigue el mismo concepto a través del nuevo artículo 37 que establece el fondo reserva, ¿ya? Y por otro lado, la existencia obviamente tal y la obligación base de un administrador y de un comité es que la comunidad tiene que ser administrada a través de la cuenta corriente de la persona jurídica de la comunidad. Y este tiene que estar a nombre de la persona jurídica y que es una cuenta exclusiva de la comunidad. En forma paralela, la cuenta corriente se maneja el concepto de los apoderados, sigue el mismo concepto que la antigua ley, ¿ya? Y donde a la medida que yo voy actualizando los apoderados, en la nueva ley se establece la eliminación de las personas registradas anteriormente, ¿ya? Y esto es súper importante porque en el fondo va generando un orden en el management de la gestión de la cuenta corriente y este ordenamiento viene mediante el acta de asamblea de copropietario y en la nueva ley, anteriormente algunas comunidades hacían un acta de comité, pero dependía mucho del criterio del banco, el abogado. En la nueva ley se establece que puede ser un acta de asamblea o puede ser un acta de comité de administración, obviamente protocolizada ante notario, a modo que sea formalmente una escritura pública y se pueden actualizar los poderes sin pasar por una asamblea ordinaria. Aquí te van a simplificar muchos problemas, especialmente había muchos problemas en términos de fiscalía a los bancos, donde había que conversar directamente con los abogados del banco, había mucho tiempo perdido en la actualización de poder, hoy día esto ya se está automatizando y mediante un acta de comité o mediante un acta de asamblea ordinaria. Por otro lado, se habla también el artículo 36 mediante los cortes de morosidad, y esto es súper importante. Anteriormente se incluía solamente el corte de energía eléctrica, y antiguamente había malas prácticas del agua caliente, que hasta el día de hoy sigue siendo prohibido, ¿ya? Porque lo que se aplica ahora es el corte de energía eléctrica, el corte de calefacción o el corte de servicios de telecomunicaciones. Pero uno o lo otro, no son complementarios. Ojo en ese punto, ¿ya? Y por otro lado, sigue estableciendo la morosidad continua o descontinua de los gastos comunes, no necesariamente tiene que ser recurrentes, pueden morosidades trasladadas o discontinuas, el concepto discontinuo, ¿ya? Y por otro lado, habla del concepto que se amplía las coberturas de corte, pero no son complementarias, es uno o lo otro, ¿ya? Obviamente hoy día nos encontramos con comunidades que tienen conexión a internet vía satelital, la verdad que hace inviable cortar el internet en esos casos, y se amplía a la calefacción. Pero ojo, el agua caliente no se puede cortar porque no está normado por ley, ¿ya? El cortar el agua caliente significa que puede desarrollarse una demanda civil al comité y al administrador, ¿ya? Hay un espacio donde vulnera la acción privada de los quienes ocupan una unidad, ¿ya? Entonces, ojo con ese punto. Nosotros vemos muchos comités que en forma de conocimiento de omisión cortaron agua caliente y después están involucrados con demandas civiles por quienes que les desarrolló un daño emergente y un daño emocional producto de esa acción, ¿ya? Por otro lado, como dice, recalco, no se puede cortar el agua caliente en términos porque afecta el derecho de propiedad, como dije anteriormente. Y tácitamente en la ley se establece el corte de energía eléctrica, calefacción y telecomunicaciones. Ojo con este punto, el artículo 36, en base a las acciones correctivas de morosos, ¿ya? Que en forma complementaria viene la cobranza judicial. Por otro lado, la metodología de este corte de suministro ante morosidades, el administrador tiene que aplicarlo por escrito, ¿ya? Bajo firma y autorización del comité de administración, ya sea el presidente con otra persona más del comité de administración. Esta notificación de corte tiene que estar inserta en la unidad, ¿ya? Y no se podrán solicitar simultáneamente los cortes, como dije anteriormente. Es o la energía eléctrica, o es telecomunicaciones, o es la calefacción, ¿ya? Por otro lado, sale un punto súper importante, que estas acciones están totalmente prohibidas en estado de excepción, ¿ya? Y
personas que sean electrodependientes o en estado de emergencia o catástrofe. Estos tres escenarios quedan absolutamente prohibidos las acciones correctivas de cortes de suministro por morosidad en gastos comunes. Ojo con ese punto, especialmente ante los administradores, porque va a involucrar lo que es el artículo 80 del Registro Nacional de Administradores, y van a haber acciones correctivas de multa en caso de administradores que incumplen esta norma y apliquen esta acción por omisión y desconocimiento, que voy a explicar más adelante. Por otro lado, en el artículo 39 se establece la forma del fondo de reserva y, ojo, obliga a todas las comunidades que están menos del 5%, tener como piso mínimo 5% de recaudación de fondo de reserva. O sea, quiero decir, comunidades que tienen 2, 3, 4%, los gastos comunes van a subir porque por ley van a tener que tener un 5% como piso del fondo de reserva. Ante también en gestión del fondo de reserva, todo lo que es producto, multa e intereses, ¿ya? Y uso o goce exclusivo, también se establecen en este concepto, en el concepto de fondo de reserva. Y ojo, nosotros como firma auditora recomendamos que los conceptos estén divididos. Y esto es súper importante porque las inversiones que se involucran posteriormente tienen mayor aceptación de los residentes. Ya sea concepto fondo de reserva de indemnización, concepto de reserva de uso de espacios comunes, fondo de reserva por concepto de multa de intereses, fondo de uso de reserva por pintura. Entonces, todo lo que es por concepto, un ejemplo, multa de intereses y uso de espacios comunes, yo pinto todos los espacios comunes y cambio el mobiliario. Entonces, por acciones que involucran ingresos sin cobrar los gastos comunes de forma directa a los que se portan bien, se podría decir, y a los que consumen ciertas unidades de espacios comunes privados, estas inversiones van a permitir darle valor agregado y van a permitir cuidar y blindar la plusvalía porque los espacios comunes van a estar más bonitos, más equipados, y eso le da mayor valor venta y de arriendo a los departamentos. Entonces es importante establecer un plan de cuenta de los fondos de reserva a modo de ser mayormente recepcionado de forma positiva por parte de los copropietarios residentes y ocupantes. Por otro lado, existe la forma de tratar la gestión del fondo de reserva. ¿Se acuerdan que yo les dije que va a tener que actualizar el reglamento de copropiedad mediante la metodología de captación, administración y gestión de los fondos de reserva? Van a tener que pasar por una mayoría absoluta, ¿ya? Y esta mayoría absoluta, que entendamos que es el 33% de los copropietarios, ¿ya? Establece la forma, o sea, ya no va a pasar por el criterio del comité. El comité va a tener que pedir autorización a la asamblea para que formalice ese criterio y esté indexado en el reglamento de copropiedad de la comunidad, ¿ya? Entonces es una forma de ordenarse en términos de la metodología y tomar decisiones financieras, ¿ya? Por otro lado, el artículo 39, el comité autoriza la utilización del recurso de fondo de reserva para solventar gastos extraordinarios, urgentes o imprevistos, ¿ya? Y eso está dentro del flujo de autorización del reglamento de copropiedad, ¿ya? Hoy día se van a incorporar, por ejemplo, las indemnizaciones dentro del fondo de reserva, un ejemplo, ¿ya? Por otro lado, estos gastos de imprevisto, en términos, sale justamente por el término de contrato laboral, lo que dije anteriormente. Se agrega el concepto de indemnización de personal como gasto imprevisto o urgente en el uso del fondo de reserva, ¿ya? Por otro lado, los recursos captados por el fondo de reserva tienen que estar en un instrumento cuenta corriente o cuenta ahorro o un depósito a plazo, bajo acuerdo del comité de administración. Tiene que ser un instrumento financiero que establezca un interés base como mínimo, ¿ya? Y también puede tener, también existe la particularidad ahora que el fondo de reserva se puede mantener en la misma cuenta corriente, a través del artículo 86, donde identifica la cuenta corriente de la persona jurídica de la comunidad, ¿ya? Adicionalmente, los copropietarios, arrendatarios ocupantes están obligados a facilitar la revisión de los sellos verdes del edificio, ya sea las certificaciones del uso de, por ejemplo, la certificación de la SEC, en términos del sello verde de la comunidad. Y está obligado a dar las condiciones para que la comunidad cumpla, ¿ya? Por otro lado,
las obligaciones también de parte de las unidades ante filtraciones, inundaciones que afecten las unidades inferiores o espacios comunes. También está obligado a generar también el acceso y por otro lado a reparar los daños. Y aquí empezamos a hablar de los seguros de unidades. Cuando una unidad afecta a espacios comunes y unidades de abajo, el mal uso por desconocimiento o omisión de alguna administración y comité activan la póliza de espacios comunes. Y el uso correcto es activar la póliza de ese departamento, que está con el crédito hipotecario, o el seguro obligatorio que establece en la nueva ley de copropiedad, y al activar el seguro de esa unidad, se activan las reparaciones de ese seguro, y no va a afectar el seguro de espacios comunes, porque después, cuando se actualiza el seguro y se renueven, la comunidad paga una tasa mayor o le va a salir mucho más caro el seguro de espacios comunes, producto de un mal manejo de escenario en términos de activación de seguro. ¿Ya? En caso de que el propietario en una emergencia o en este tipo de certificaciones no se encuentre, ¿ya? O que no facilite el acceso, la administración podrá entrar forzadamente, acompañado por un propietario, ¿ya? Y se debe levantar un acta. No habla de presidente de comité, habla de acompañado de un copropietario, ¿ya? Y se levanta un acta detallada en base a lo que se identifica en el departamento, ¿ya? Por otro lado, esta acta detallada debe ser entregada al comité de administración para incorporarlo e insertarlo dentro del libro de acta, que tiene que estar en posición, como dije anteriormente, del presidente del comité, y dejando una copia en el interior de la unidad cuando se presente el arrendatario, propietario o ocupante, ¿ya? Detallando también adicionalmente todos los gastos que originó producto de la responsabilidad del daño producido de esa unidad. Y en el caso de que no pagase esos gastos, se pueden cobrar a través de los gastos individualizados de esa unidad y no de los espacios comunes. ¿Ya? Ojo con ese punto. Y por otro lado, el artículo 43, que es el ex artículo 36 de los seguros espacios comunes y unidades, habla de la existencia del seguro obligatorio de incendio. ¿Ya? Por otro lado, en el caso de los seguros de incendio, el artículo 43 de la nueva ley de copropiedad establece que solamente es obligatorio en las comunidades de destino habitacional, ¿ya? Y cuando son en oficina, tiene que estar establecido en el reglamento, ¿ya? Por otro lado, es obligatorio en términos de el seguro de incendio de espacios comunes y el levantamiento de las unidades, ¿ya? Recuerden que si ustedes no hacen este levantamiento, este endoso de las unidades no aseguradas o no informadas, si se llega a incendiar un departamento, quienes responden civilmente por los daños emergentes de esa unidad es el comité con el administrador con su patrimonio personal financiero. Por tal motivo, siempre es bueno establecer el levantamiento del seguro de espacios comunes y dar 30 días de levantamiento de los departamentos que tengan el seguro o que informen que no tengan seguro o que no informen que no tengan nada. En ese caso, ustedes activan este seguro a través de la póliza de espacios comunes. Por otro lado, materia de acción de juzgado por policía local, se establece en el artículo 44, donde se le exige al administrador rendir cuentas. ¿Ya? Esto es súper importante en casos que cuando hay problemas financieros o de transparencia, el juzgado lo va a llamar a rendir cuentas fijándole un plazo y en caso de no cumplir, aplicar una multa, una infracción y acciones correctivas en términos de ese incumplimiento, ¿ya? Pero por parte del juzgado de policía local. Por otro lado, el juzgado también tiene acciones tras el artículo 44 de citar a la asamblea de copropietarios si el presidente o el comité no lo hicieran, ¿ya? Aplicando también el procedimiento del Código Civil, ¿ya? Adicionalmente, a esta asamblea, cuando es citada a través de un juzgado policial local, debe asistir un notario, que es un ministro de fe, que acredita el cúmplase del juzgado policial local, y que este ministro de fe va a levantar un acta mediante todo el contenido de esta asamblea desarrollada, y va a notificar por carta certificada o correo electrónico a los copropietarios, arrendatarios o ocupantes de la comunidad. En forma adicional, al citar a la asamblea de copropietarios, se podrá elegir también el comité de administración en caso de que no hubiese o hubiese una negación de quienes no quieren. Hay casos también que se nombra comité y nadie quiere hacerlo. Entonces se cita a través del juzgado de policía local y prácticamente se hace por sorteo, que es el peor de los casos.
Adicionalmente, en caso de adoptar medidas necesarias a solución de conflictos y que afecten a los copropietarios, cuando hay conflictos de propietarios, comité, conflictos de intereses, conflictos de ciertos criterios que afecten la copropiedad y que afectan la plusvalía, en estos casos se incorpora mucho el juzgado de policía local en relación a acciones correctivas de escenario. Y por otro lado, en el artículo 47 establece también, con la antigua ley, acciones municipales, que está netamente a conversación, llegar a acuerdos formales de palabra y generar reuniones para evitar y proponer vías de solución. Pero no es acciones que sean como un juzgado de policía local, son más mediaciones emocionales, como decimos nosotros. Bueno, este es el concepto, el contenido del primer módulo de este proceso de certificación de competencias y también de educación financiera a los comités de administración. Invitamos a ustedes a conocer el ecosistema copropiedad.cl, que es un producto de BCI Seguros, donde establece todas las soluciones que puede tener una comunidad en términos de un mejoramiento y blindaje de la plusvalía de los departamentos, mejoramiento y blindaje de la responsabilidad civil del comité, una máxima gestión de transparencia en base a los cumplimientos de la nueva ley de copropiedad, donde establece ciertas acciones de rendiciones de cuentas mensuales, establece también la identificación del estado de fondo financiero formal, aceptado por la comunidad, que dice estar auditado, vamos a darle mayor transparencia y fidelización en términos de los números. Y por otro lado, ciertas acciones que también que conllevan a la actualización del reglamento de copropiedad a través de servicios profesionales, y los invitamos a visitar ecosistemacopropiedad.cl para que ustedes tengan mayor información. Por otro lado, al actualizar este estado de fondo, presentamos también la firma auditora auditamos.cl, que es una de las firmas a quien yo represento, que es una de las firmas más importantes en copropiedad inmobiliaria, donde se establece la temperatura y la identificación del modelo, que es un concepto básico de auditoría, que es mejora continua, ya a modo de mejorar los gastos comunes, y que por otro lado, dentro de los KPI de auditoría, que nosotros tenemos un número importante de auditoría desarrollada en Chile, de condominios y edificios, en promedio las comunidades tienen alrededor de 42 millones de pesos en potenciales multas laborales y en potenciales incumplimientos operacionales. Eso equivale a tener 7 conserjes contratados mensualmente y sin pagarle durante todo el año los sueldos. Por tal motivo, si ustedes nos preguntan cuál es la forma más correcta de optimizar los gastos comunes, primero audite, primero identifique los riesgos que tiene, elimine esos costos, potenciales costos en multas y demandas que tenga por incumplimiento, omisión y conocimiento, y optimice profesionalmente sus gastos comunes a modo de llegar a un estado de fondo y cumplir con la nueva ley de copropiedad. Por otro lado, a través de la actualización y complementación del reglamento de copropiedad, lo invitamos a visitar también Conecta Abogados, que son abogados que están insertos dentro de la firma de auditoría y con la asesoría media de auditorinmobiliario.cl, donde establecen todos los parámetros de cumplimiento de la nueva ley y que rápidamente su comunidad tenga actualizados todos los procesos contables, financieros y administrativos que tienen que establecer en la actualización del reglamento de copropiedad. En forma anexa, los invitamos también a la contratación a través de la Red Nacional de Corredores de Seguros, BCI Seguros, donde la póliza de incendios, espacios comunes, viene inserto el servicio de auditoría mensual a la administración y a los gastos comunes, a modo de cumplir la nueva ley de copropiedad, donde el comité va a recibir un estado de fondo auditado, y por otro lado, la rendición de cuentas completamente auditada, junto con los pagos de los seguros, las cotizaciones previsionales en relación al cumplimiento que tiene que aplicar el artículo 20 el administrador, y blindar la responsabilidad civil ante los copropietarios residentes y ocupantes mediante esta nueva exigencia que le indica a los comités de administración aplicar en el ejercicio mensual de su acción. Recuerde que la nueva ley de copropiedad establece la rendición anual, y en forma complementaria la rendición mensual del administrador del comité y la responsabilidad del comité de aceptar o rechazar toda la rendición de cuenta mensual. Por tal motivo, cotice una póliza de seguro de incendio, y decimos, si usted quiere, en BCI Seguro, en la red de corredores, y establezca esta asistencia dentro de la póliza a modo de blindar su responsabilidad civil como comité de administración. Adicionalmente,
Si su condominio tiene menos de 5 años, hay una asistencia dentro también de las pólizas de incendio de BCI Seguro, donde establece el modelo de auditoría de construcción de postventa en departamentos, casas y en espacios comunes. Entonces, un intranet donde permite hacer un levantamiento de todas las garantías constructivas y de los espacios comunes, y nuestra firma verá que esa garantía corresponde o no, sujeto a la ley 20.016 en garantía de construcción y urbanismo, y su comunidad pueda negociar profesionalmente con la inmobiliaria mediante estas autorías semestrales de validación del levantamiento de las fallas constructivas que se identifiquen por parte de la comunidad, y ayudamos a minimizar el impacto negativo de las posventas, que usualmente se producen mucho en comunidades que están recientemente entregadas hasta los 5 años y 10 años en términos de terminaciones de estructura del edificio. Por otro lado, los invitamos a conocer Conecta Bienestar, donde la primera certificación laboral, donde su conserjes y auxiliares de aseo estarán con una certificación laboral y que permitirá también gestionar un sistema de control de gestión de tareas mediante ticket, vía celular. Hoy día todos los conserjes y auxiliares de aseo tienen celulares, y nosotros tenemos un sistema de ticket a través del administrador, se le dan las tareas por escrito, y el conserje y el auxiliar, a través de este sistema de celular, va a poder recibir las tareas que tiene que hacer en forma cotidiana, y el administrador va a poder hacer una evaluación de desempeño de los trabajadores, y el comité va a poder también hacer una evaluación de desempeño de la administración de los trabajadores mediante esta asistencia de certificación que viene inserta también en la póliza de incendio de espacios comunes de la comunidad. Y para las comunidades pequeñas, cuyo gasto no pueden pagar administraciones o son demasiado pocas unidades que son demasiado sensibles, también puede conocer control.cl con Q, en términos de identificar el modelo de autoadministración, donde el comité ve la parte operacional y se contrata un servicio donde se emiten los gastos comunes y los sueldos, y el comité puede desarrollar la autoadministración, y este modelo conlleva también el desarrollo del estado de fondo financiero, el modelo de rendición de cuentas de los residentes, y automatizar la gestión de cuyos comités son autoadministrados y no trabajan con administraciones. Y finalmente, para que usted conozca los mayores riesgos en términos de no auditarse, usted puede visitar también educaconectab.cl, donde va a identificar también por qué auditar una comunidad, y si yo quiero empezar a trabajar bien, quiero cumplir con la ley y quiero empezar a controlar los gastos comunes en términos de minimizar el impacto, tengo que conocer cuáles son las vulnerabilidades que puedo tener, y aquí un sitio de educación financiera en base a los comités de administración. Bueno, hemos terminado el módulo de la nueva ley de copropiedad 21.442, módulo 1, y lo invitamos al módulo inferior acá abajo, va a haber el módulo 2 de este nuevo espacio. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, y gracias por participar en este primer módulo.